Siembra Pro Templo. Viniste, no sé, pero yo voy. Vinimos a adorar al Señor, pero también vinimos a compartir la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Bueno, hoy tengo un tema de un ámbito en el cual suelo ser muy cuidadoso. Normalmente, pues no ando muy metido acá, pero debo reconocer que este es uno de esos temas que deberíamos de alguna manera con mayor permanencia estar manejando en la iglesia, porque este es un tema que es coyuntural, que es vertebral, que es estructural en la vida de los hogares y por ende en la vida de la iglesia. Y cuando hablo de eso, de alguna manera estoy hablando de finanzas, estoy hablando de economía. Ahora, yo sé que hay cosas en la Biblia que hablan de la supernaturalidad de Dios, de ese mover extraordinario de Dios, de esos milagros, de esas maravillas que Dios hace. ¿Cuántos saben que Dios obra milagros locos en la vida financiera? Y que en la Biblia hay un poco de promesas que son cosas que Dios hace extraordinarias. Pero en el paso de los años, ya cuando uno tiene la edad que tiene el pastor, uno ha aprendido algunas cosas en la vida. ¿Y sabe? Yo he aprendido que si bien es cierto, hay cosas que Dios hace en sus posibilidades, he visto tanto en la vida, pero también en la palabra de Dios, que mayormente Dios se rige por principios y que hay cosas que ustedes y yo tenemos que comprender y que tenemos que hacer si queremos tener una vida, una salud financiera o una condición financiera que sea saludable. Entonces, he titulado esto, que puede ser el inicio de una serie, Superando la crisis. Y estoy enfocado en el ámbito de las finanzas. ¿Cómo es la reflexión? ¿Cómo va a ser la serie? Superando la crisis. Dígale que está al lado, es tiempo de superar la crisis. Yo voy a hacer una pregunta, pero nadie la va a contestar, nadie va a levantar la mano, nadie va a decir amén. Usted solamente va a reflexionar. Y la pregunta es, ¿cuántos están pasando por una crisis financiera en sus vidas? Por acá alguien dijo, es que, uy, yo no sé, pero por ahí, no, ay, yo no sé si fue que alguien le pisó un callo, yo no sé qué fue lo que pasó, pero alguien dijo, ay. Bueno, yo voy a interpretar eso como que parece ser que nos pasa, y que aunque tenemos al Espíritu Santo y tenemos las 12 unciones del Espíritu y todo eso, tenemos dificultades financieras muchos de nosotros. Alguien me preguntó alguna vez, o me dijo, pastor, en la Biblia uno encuentra respuesta a todas las situaciones de la vida. Y esa pregunta en ese momento me cogió desprevenido. Yo no sabía realmente si contestar en esa dirección, porque pues tal vez la necesidad de escribir la Biblia no fue para eso. Ya con el paso del tiempo y reflexionando un poco más en el tema, he comprendido que en realidad la Biblia tiene respuestas, si no a todas, a la gran mayoría de las situaciones que a uno se le pueden presentar en la vida. ¿Aló? Por eso este libro es el libro más vendido en la historia del ser humano. Y seguirá siendo así hasta el día que el Señor venga o que nosotros partamos para el cielo. Amén. Entonces yo quiero guiarte en esta mañana y quiero que nos posicionemos en un texto que es obligatorio. Génesis capítulo 41, verso 25. Vamos a leer hasta el verso 36. Y esta es una historia que ustedes y yo conocemos. Y sabe que cuando uno vive en el mundo de los números, cuando uno se mueve en el ámbito financiero y uno lee este documento, uno se da cuenta que en lo que vamos a mirar, wow, hay unos poderosos principios espirituales seguramente, pero también financieros, de la vida real, prácticos,
que mucha gente que muchas veces ni siquiera conoce de Dios aplica y que les va bien en la vida. Hay algo que yo siempre he mirado y me he cuestionado. Y es que a veces es más fácil ver gente próspera financieramente en la calle que dentro de la iglesia. Y uno se pregunta por qué si los que tenemos las grandes promesas somos nosotros. Y hay muchas razones quizás para responder eso, pero déjeme decirle algo. Y a veces decimos, no, es que ellos son así porque allá afuera hay trampa, hay engaño, sí, hay de todo eso. Pero la realidad es que hay gente allá afuera que sin saberlo, quizás sin entender o sin leer este texto, aplican en su vida principios que Dios dejó establecidos en su palabra para gobernar la vida financiera de su pueblo. Esos principios no hacen acepción de personas. Si usted como hijo de Dios los aplica y los respeta, va a ser bendecido. Y si alguien afuera, aunque no conozca a Dios, respeta estos principios, también será bendecido porque esa es la palabra de Dios. Aló. Entonces yo quiero que pongamos mucho cuidado. Ese es un tema, para mí es muy apasionante. Yo mismo en este momento estoy sumergido en este proceso porque yo tomé la determinación de decir, wow, voy a darle un vuelco a mi vida financiera. Sé muchas cosas que necesito poner en práctica. Y le dije al Señor, y ayúdame porque yo quiero bendecir a la iglesia. Yo quiero que Dios me use como un instrumento para orientarte, para guiarte. De tal manera que hace días vengo trabajando en este tema y he determinado en mi corazón, ojalá podamos hacerlo antes de que inicie el 2025. Vamos a dictar un seminario financiero para las familias de la iglesia, sin ningún tipo de costo, simplemente un seminario, quizás un día sábado por la mañana, no sé, un seminario financiero, práctico. Miren, yo he entendido que uno de los grandes errores que tiene la educación, que comete nuestro sistema educativo, es que a uno le enseñan hasta mejor dicho, que no le enseñan a uno a veces por ahí una cantidad de cosas, pero nunca nos enseñan a manejar nuestras finanzas. No hay ninguna escuela, ningún colegio o ninguna universidad que tenga como cátedra formar a las personas en su vida financiera, de donde se desprende necesariamente la verdad de que tiene que ser en los hogares donde las personas tienen que ser formadas. Usted tiene que formar a sus hijos en la vida financiera, enseñarles. El problema es que si usted no sabe, no lo va a poder hacer. Por tanto, es necesario que usted aprenda para que lo pueda hacer, porque si no, vamos a seguir en la misma espiral de la historia. Problemas, y seguimos emproblemados con las finanzas y no sabemos qué hacer con la situación financiera en nuestras vidas. Por eso esta serie que voy a iniciar en el día de hoy es muy importante, porque puede ser esa respuesta que usted está buscando y que usted necesita de parte de Dios para darle un cambio a está viviendo su vida financiera. En Génesis capítulo 41, verso 25 dice la palabra del Señor: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Y esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre
siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la casa o sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Aló, por favor póngame cuidado, esto va a quedar grabado en YouTube. De paso, el que no se ha inscrito, inscríbase, active la campanita, dele like para que la enseñanza llegue a más personas y compártalo con otros. Wow, ¿qué le parece lo que acabamos de leer? ¿Cómo es la reflexión de hoy? Superando las crisis. Porque yo le quiero profetizar en esta mañana, y no soy profeta, que si usted no ha pasado por una crisis, la crisis vendrá a tu vida. Yo no sé si más tarde o si más temprano, pero que llega, llega. Y uno tiene que prepararse para las crisis. ¿Sabe cuál es el problema de las crisis? No las crisis. El problema de las crisis es no estar preparado para afrontar las crisis necesarias que llegarán a nuestras vidas. Aló. El contexto de esta historia es que José está en Egipto, no lo vendieron sus hermanos, los ismaelitas lo llevaron allá, a José lo metieron a la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. Estando en la cárcel, alguien se da cuenta que es un intérprete de sueños. Faraón tiene una pesadilla cualquiera y entonces dicen: yo sé de alguien que interpreta sueños. Llevan a José y entonces Dios lo usa para mostrarle a Faraón lo que va a pasar. En otras palabras, el causante de esta crisis, el causante de este tiempo de sequía, de hambre y de muerte que azotó toda la tierra, no solamente a Egipto, sino toda la tierra de ese entonces, fue Dios. Y ahí hay una gran enseñanza que espero ir desarrollando y compartir con ustedes, porque cuando estudiaba esto, y aquí vamos a sacar muchas cosas, vamos a aprender. Y cuando yo leía esto, recordé algo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 8. Ese texto mucha gente lo usa para excusarse y para acampar ahí, quedarse toda la vida debajo de esa sombrilla. Porque dicen: Jesús dijo eso, y si Jesús dijo eso, Coca-Cola mata tinto. En Juan 12, versículo 8, Jesús dijo algo que a uno lo eriza. Ay, uno dice: Dios mío, líbrame de estas aguas. Y Jesús dijo: porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Aló, siempre habrán pobres en la tierra. Los ha habido en el pasado, ¿sí o no? Los hay en el presente, ¿sí o no? Y los seguirá habiendo en el futuro. Le hago una pregunta: ¿por qué Jesús dijo que siempre habrán pobres? ¿Ha hecho usted un alto alguna vez en un devocional para preguntarse cuál puede ser la razón por la cual Jesús dice categóricamente que siempre habrá pobres en la tierra? ¿Ha reflexionado usted en esa afirmación que lo inquieta a uno? A mí, cuando yo leo eso, a mí me preocupa. Yo digo, algo hay ahí. Entonces yo he analizado y yo he encontrado que hay al menos 3 razones por lo cual siempre habrá pobres en la tierra.
La primera de ellas, y no es el tema que voy a desarrollar, es simplemente una introducción, porque voy a tomarme un tiempo en esta serie que me parece importante que terminemos el año con ese tema claro para que arranquemos el 2025 haciendo las cuentas claras. Aló, escúcheme. Entiendo que hay al menos 3 razones por lo cual siempre habrá pobres en la tierra. Y la primera de ellas es por causa de la injusticia social. Aló. La desigualdad social que ha habido históricamente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, siempre será causa de pobreza. Ese sistema donde muchos tienen todo y pocos tienen poco o nada, siempre existirá, siempre ha existido. Esa es una causa de la pobreza. Por eso Jesús dijo, pobres siempre habrán en la tierra. Pero hay una segunda razón, y en esa es que me voy a enfocar ahora para desarrollar el tema. La segunda razón es por causa del descuido y la falta de preparación de las personas. Y en este caso, un día como hoy, de los creyentes. Somos especialistas en maquillar las cosas y querer que nuestra vida financiera, que nuestra economía, que todo eso sea bueno, pero de manera mágica. Y no entendemos que llegar a tener una vida financiera saludable, que poder enfrentar tiempos de crisis en la vida financiera, requiere de una preparación, requiere de una capacitación, requiere de que yo desarrolle habilidades. ¡Aló! Y lo vamos a ver. Y en tercera instancia, creo que la razón por la cual siempre habrá pobres en la tierra tiene que ver con el hecho de situaciones extraordinarias. Por ejemplo, la crisis en Venezuela. ¿Cuánta gente a raíz de la crisis en Venezuela que antes tenía un modo de vida, pues puede que no fueran ricos y nada, pero vivían, estaban en buenas condiciones, hoy en día lo perdieron todo? O piense, por ejemplo, la gente en Ucrania que están pasando por la misma situación. Entonces, a veces hay pobreza y siempre habrá pobres en la tierra porque hay circunstancias de orden social, de orden nacional que superan las posibilidades de la gente y las llevan a esta condición. Uno con la primera y la tercera, pues a veces eso está por fuera de uno. Pero la segunda circunstancia, la preparación, la capacitación, el conocimiento, eso sí depende de mí. Y en eso yo necesito trabajar y es en eso que voy a enfocar esta serie que me parece que va a ser de mucha bendición. Sabe que yo vivo una experiencia muy interesante porque mi hijo salió demasiado financista. Debería haber estudiado otra cosa, él estudió música, se equivocó de carrera. Oiga, a todo le tira cuentas, hermano. Que tiene una cuenta en un banco y si le cobran 6.000 pesos, le cambia a otro banco que no le cobre los 6.000. Yo digo, hermano, yo dejo eso así. Vale más el costo de ir a ese bendito banco a hacer colas, no, ese cambia para allá. Y que va a coger un taxi y si le da 1.000 pesos, lo coge por aquí, si no, pues se va por otro lado. Y así se mantiene tirando cuentas y números. Y sabe, a veces yo me preocupo y digo, uy, este salió más tacaño que yo. No, yo no soy tacaño, reprendo al diablo. Pero salió demasiado calculador. Y sabe que él está aplicando un principio que aplican los ricos. Y que ustedes y yo lo conocemos, por lo menos sabemos de él. Hay 2 cosas que se dicen. De grano en grano, ¿qué pasa? La gallina, ¿qué hace? Se llena el buche. Y lo segundo es, miren, las riquezas, hay un dicho que dice por ahí, bueno, ustedes saben que yo soy como el Chavo y algunas cosas me olvidan. Pero en otras palabras, si usted quiere conservar la riqueza, concéntrese en los centavos. ¿Me entiende? Si usted quiere conservar la riqueza, no se preocupe tanto de los miles y de los millones, que esos se cuidan solos. Concéntrese en los centavos. Yo trabajé en una empresa y yo era bodeguero.
Y un día yo estaba barriendo la bodega y en medio de todo lo que yo iba empujando con la escoba y todo eso, había un clip mariposa Wingo. ¿Saben cuál es? Uno pequeñito que usted usa para coger las hojas de papel. Le hago una pregunta, ¿cuánto vale ese clip? Si usted está barriendo y se encuentra ese clip, ¿qué hace? Para todo, paren todos, que encontré un clip. ¿Usted haría eso? Hermano, la gran mayoría de ustedes y yo, al igual que yo, para adelante con el recogedor, ¿sí o no? Y yo recogí eso, hermano, y yo monté. Y en ese momento que yo estaba empacando ese clip en el recogedor, pasó la dueña de la empresa y me dijo un momento. Se agachó y sacó el clip. ¿Sabe por qué? Porque en los centavos está la riqueza. Uno como pobre es especialista desperdiciando los centavos. Y nos damos cuenta que es allí donde se pierde el dinero que uno tiene. ¿Cuántas veces usted le pagan y usted paga un pesito acá, deja una monedita por allá y así cuando se da cuenta no tiene nada y dice, no sé ni qué se me hizo la plata? ¿Le ha pasado o no? La mujer le pide cuentas al marido, ¿qué hiciste? Si ayer apenas te pagaban el sueldo y ya no tenés nada y usted no sabe ni qué decir porque no sabe que todo se le fue de centavo en centavo porque no controla el peso. Los ricos saben eso desde hace mucho tiempo y los que saben le ponen cuidado a los centavos. Entonces yo voy a avanzar y voy a comenzar esta mañana basado en el texto que acabamos de leer. Esto va a ser una escuela, porque lo primero que el texto nos está enseñando, y estoy hablando de finanzas y estoy hablando de enfrentar crisis o superar crisis y eventualmente hasta de evitar crisis si se llegara a poder. Escúcheme, la historia nos enseña a que una de esas leyes que nos van a permitir enfrentar y superar crisis se llama la antelación. ¿Aló? La ley de la anticipación. ¿De dónde sacó eso el pastor? Génesis 41, 29. El faraón no sabe qué hacer con esos sueños, pero gracias a Dios porque por uno rodearse de gente interesante. ¿Cuántos de ustedes están bien rodeados? Hay gente que se rodea de gente que no sirve para nada y cuando vienen las crisis se hunden más rápido. Uno tiene que rodearse de gente como José, que cuando vengan las crisis, hermano, uno vaya para arriba, para flote. ¿Con quiénes se junta usted? ¿De quiénes está rodeado usted? Porque si usted dependiendo de la respuesta que usted me dé, yo le voy a decir, en el tiempo de crisis, o vas para abajo o vas para arriba. Faraón no sabía nada, no sabía ni qué hacer, no sabía lo que le venía pierna arriba, pero Faraón estaba bien rodeado, porque en torno de Faraón había un hombre llamado José. Y sabe que en cuanto a esto de la anticipación, la Biblia dice, versículo 29 del capítulo 41, he aquí vienen 7 años de ¿qué? De gran abundancia. Comamos todos los fines de semana en restaurantes donde el plato vale 40,000 pesos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que hay tiempos de abundancia donde uno se le quita la gana de cocinar y quiere comer a la carta? ¿Aló? Y le dicen a uno, bueno, ya compramos el huesito para la patica de cerdo para echarle a los frijoles y todo eso. Usted dice, no, yo no quiero patica de cerdo, yo quiero salmón al ajillo. ¿Aló? ¿Los tiempos de qué? De abundancia. Entonces hay tiempos de abundancia, hay tiempos donde Dios nos bendice mucho. ¿Y qué dice la ley de la anticipación? Sigamos leyendo. Que normalmente detrás de los tiempos de mucha abundancia, ¿quién viene? El viruñas. ¿Los tiempos de qué? De crisis, de hambre. La ley de la anticipación significa que uno tiene que anticiparse a las posibles situaciones que se van a presentar. Una persona desinformada nunca se va a anticipar. Si usted la pasa viendo casos cerrados, usted nunca se va a anticipar.
Se ríen, ¿no? Yo esperaba que nadie se riera, pastor, ¿y qué es eso? Pero se ríen. O sea que aquí hay más de uno tienen cara de que son adictos a casos cerrados. Si usted la pasa viendo cosas que le hacen perder el tiempo, nunca te anticiparás. Solo alguien que es sensible, solo alguien que permanece atento, que permanece pendiente de todo lo que está pasando, se puede anticipar a las situaciones de crisis. Uno puede superar las crisis cuando uno se anticipa a las crisis. Hermano, le digo una cosa, y esto es una ley. Si hoy todo está muy bien, de maravilla, prepárate porque después de la abundancia que viene, la escasez. Este es el momento para prepararte para la crisis que pueda llegar. Alguien dirá, pastor, yo no tengo ya qué hacer porque ya estoy en la crisis. ¿Qué hago? Entonces vamos a tener más adelante que ver dentro del desarrollo, si ya estoy encrisado, ¿qué hago para lidiar y salir de la crisis? Pero si usted todavía está bien, si todo está funcionando, si la neverita está llena, si estamos comiendo salmón al ajillo, si estamos desayunando con atún y huevos pericos, ¡aló! Este es el tiempo para comenzar a prepararnos para la crisis que viene. Anticipación. Los tiempos difíciles van a llegar y ya estamos en ellos. Le hago una pregunta, iglesia. ¿Saben ustedes que desde hace rato se viene avisando una crisis económica mundial? ¿Cuántos sabían eso? El siglo pasado, en 1929 y 30, ocurrió un hecho económico que afectó al mundo entero y se originó en Estados Unidos, pero impactó el mundo entero porque Estados Unidos es el banco del mundo. La economía del mundo se rige por el dólar. Y entonces escuche, ocurrió lo que se conoce como el Martes Negro y que en el mundo financiero se conoció como la Gran Depresión. En esa Gran Depresión mucha gente perdió todo lo que tenía. Y en días pasados vi la historia de cosas que pasaron de hombres que antes de ese Martes Negro, la bolsa de los Estados Unidos cayó, mejor dicho, hasta donde más podía. Y hombres que el día lunes tenían dinero, vivían de manera lujosa, el día miércoles se estaban suicidando. Porque nunca preveyeron los tiempos de vacas flacas y de espigas secas. Dios nos está enseñando hoy como iglesia, como pueblo de Dios, a que tenemos que ser previsivos, nos tenemos que anticipar. Yo estoy luchando, tengo en mi computadora, a mí me gusta todo eso, ya tengo todos mis cuadros en Excel, ya organicé, yo estoy estudiando eso porque me gusta, me parece que es necesario y he estado aprendiendo de otros que saben más que yo y yo hice ya mis cuadros, tengo todas mis obligaciones, tengo todos mis gastos, dibujé mi plan de 1 a 3 años, de 1 año, corto plazo, de 1 a 5, mediano plazo, de 5 en adelante, largo plazo. Ya todo eso lo estoy diagramando. ¿Sabe por qué? Porque necesito anticiparme, necesito tomar las riendas de mi vida financiera. Y yo oro, y yo ayuno, y me esfuerzo en honrar a Dios a pesar de muchas situaciones, ¿sabe? Pero yo sé que no basta solo con eso. Yo necesito hacer lo que me corresponde. Necesitamos educación financiera en nuestros hogares. Hay que comenzar más temprano que tarde si no queremos que nuestros hijos hereden las mismas crisis que por lo general hemos arrastrado durante la mayor parte de nuestras vidas. Hay que educar financieramente a nuestras familias. Entonces uno tiene que, para anticiparse, tiene que entender los tiempos, por favor. Y voy a hacer un alto ahí. El Congreso REMA que viene en octubre, por favor prepárese, tiene un eslogan. Y el eslogan es
entendidos en los tiempos. Prepárate, por favor. Viene un tiempo muy especial, viene un tiempo diferente. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que todos ustedes puedan estar y la iglesia en general pueda disfrutar de ese tiempo. Ya los predicadores están preparándose. Miren, Dios utiliza los tiempos difíciles para abrir puertas, para generar oportunidades. Uno puede superar las crisis cuando entiende que las crisis no necesariamente tienen la intención de destruirte. Cuando esas crisis Dios las permite, cuando esas crisis, como en este caso, vienen de parte de Dios, es porque Dios está planeando mejorar tus condiciones. Cuando veamos toda esta historia, aquí apenas estamos comenzando, vamos a ver que esta crisis realmente sirvió. ¡Wow! Mucha gente perdió todo. Esos son los que no se preparan. Pero los que se prepararon, esa crisis les sirvió para enriquecerse, para impulsar, para catapultar sus condiciones de vida. La crisis del 2020 quebró a muchas empresas y a muchas personas. Pero también, y no es menos cierto, muchas personas a raíz del 2020 obtuvieron lo que jamás habían tenido en sus vidas. Ese tiempo de crisis se convirtió para ellos en un tiempo de gran prosperidad porque descubrieron cosas que antes no sabían que estaban ahí, porque se atrevieron a hacer cosas que antes jamás se habían imaginado que las llegaran a hacer. Los tiempos de crisis sirven para la promoción, sirven para el mejoramiento. Este tiempo de crisis por el que tuvo que pasar Egipto, Dios lo utilizó también para promover, para promocionar y para mejorar las condiciones de vida de las personas que saben anticiparse a los tiempos, a las situaciones. En segunda instancia, para superar superar la crisis, escúcheme bien, uno necesita prudencia y sabiduría. Una persona descocada, una persona mentalmente y emocionalmente inestable, no puede superar una crisis. Para superar la crisis se requiere prudencia y se requiere sabiduría. ¿Qué fue lo que le aconsejó José a Faraón? Consígase ¿qué? Consígase alguien prudente y ¿qué? Y sabio. Yo hago una pregunta: ¿cuántas personas en este lugar conmigo hay que se consideran prudentes y sabias? O sea que yo estoy delante de futuros reyes. Yo quiero tenerlos a ustedes todos conmigo. A ver, levanten la mano los prudentes y los sabios. Kevin, una fotografía porque los voy a integrar al ministerio financiero de la iglesia. Sí, escuche. Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Pero el simple pasa y recibe el daño. Aquí en la Biblia habla de los que son prudentes y los que son imprudentes, los que son sabios y los que son necios. Hay gente que está viendo el mundo en el que nos ha tocado vivir. Están viendo cómo están las cosas, lo que está pasando, y van por ahí por la vida como si no estuviera pasando nada. Esos son los necios, esos son los que le viene todo y les cae encima y los vuelve nada. Pero hay gente anticipada, hay gente prudente, hay gente sabia que está viendo lo que está pasando y dice: uy, wow, espérate, no, hay que tener cuidado. Yo pensaba hacer esto o aquello, pero no lo voy a hacer porque veo que hay un panorama de tal manera, entonces mejor prefiero esperar, creo que esto no es tan importante ahora, voy a dejarlo para después, porque está anticipándose, está viendo, es prudente. Mire, en días pasados estaba yo por la calle
caminando y había unos señores en un puesto de champús. Oiga, ¿cómo ha subido el champú, no? Pregunté el precio y me quitaron la gana de tomar. Porque soy prudente, ¿no? Yo recogía a mi hija siempre en un colegio en cualquier parte de Cali. Y la recogía a mediodía con un calor infernal. Y entonces en la ruta hacia la casa había un puestico de champús. Y yo siempre le decía a mi hija, espérate, vamos a comprar un champús porque en mi carro no había en ese momento aire acondicionado, yo me estaba quemando. Entonces yo paraba ahí y me bajaba y comprábamos un glorioso champús frío, rico como me gusta a mí. Y lo bueno, a buen precio, me costaba como 2.000 pesos. Y compraba uno para mi hija y otro para mí. Esta semana pasada, y es el motivo de lo que digo aquí, pasé por el mismo puesto, con el mismo calor y todo eso. Y dije, voy a parar a tomarme mi champucito que no solamente me cae bien, sino que me regula la temperatura. Y bajé y cuando me dio el precio me dio calor. El champucito que antes valía 2.000 me pasó el mismo vaso, los mismos hielos, el mismo color con el mismo maíz y me dijo vale 5.000 y yo. Pero tenía tanta sed que dije bueno, deme uno, hágame el favor. Pero ese no es el punto, porque a usted no le interesa eso, esa es mi privacidad. El punto es que mientras me tomaba el champú bendito ese, con todos los traumas que eso me causó, esos personajes estaban hablando. Y yo no sé por qué cuando uno está por ahí, alguien habla, las orejas se le afinan, ¿no? Y me comenzaron a afinar. Y estaban diciendo tan tenaz que está la situación, ¿no? Y yo no sé si era que estaban vendiendo menos champús. Yo decía por dentro, pero con ese precio, ¿quién va a vender más? Pero decían tan dura que está la situación. La gente está quejando de esto, de lo otro. Hablando de lo que está pasando, y estaban hablando de Petro y entonces que la gente ya no invierte, que porque yo no sé qué, que la gente está guardando porque no sabe qué va a pasar. Eso estaban diciendo. Otros están yendo. Eso estaban diciendo. Entonces yo decía, wow, porque yo ya tenía este tema entre manos cuando todo eso y veía que la gente es consciente de las cosas. La gente inquieta no anda por ahí descuidada como no sé, como una bola que rueda. La gente está mirando, la gente está analizando, la gente está entendiendo. Iglesia, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener esa sensibilidad. Porque todo el tiempo estamos con problemas financieros y campaña de esto y campaña de lo otro. Y pastor, impóngame las 3 funciones financieras que necesito salir de este hueco donde estoy. Pero resulta que en la vida diaria estamos elevados todo el tiempo. No sabemos ni dónde estamos parados. Entonces Dios te puede bendecir de manera sobrenatural, pero lo que por una mano entra, ¿qué pasa con la otra? Por el otro lado se va, porque no sabemos administrar las cosas que Dios nos da. Miren, para superar la crisis financiera, uno necesita disciplina, uno necesita conocimiento, uno necesita estar bien informado. Y eso se lo voy a ir enseñando en la medida que desarrollemos el tema. Hoy en día, para lo que estoy diciendo, porque yo lo estoy practicando, hermano, yo tengo mis cuadros allá, ¿no? En mi computadora, pero yo aquí en mi celular creé una base de datos. Hay programas para eso, pero yo hice el mío. Entonces yo vengo acá y a mí me dicen, pastor, gásteme una gaseosa. Entonces yo saco la plata y digo, dame un minutico que la voy a anotar. ¿Aló? Entonces yo ya todo lo voy anotando. Que me tomé una gaseosa, porque es que a veces mi esposa me pide cuentas y yo ya ni me acuerdo y ya no me cree y se enoja conmigo. Pero yo digo, yo sé que yo no boté la plata. Yo sé que yo no hice nada raro, yo no he pecado. Pero tampoco le puedo decir, vea, es que me la gasté en esto. Entonces, ¿qué hace la esposa? Hermano, me corta los servicios. Ustedes saben mejor que yo que uno de los problemas que más destruye hogares, ¿cuál es? Seamos honestos, los problemas económicos. Hermano, usted puede tener la cintura de CR7. Usted puede ser chocolatinoso, pero si llega el recibo del gas y usted no puede pagarlo,
así tengas a chocolatina, el otro comienza a hacer así. ¿No, no será que hay otra chocolatina en otro lado? Porque hay chocolatinas que no proveen, hermano. La Biblia dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Y qué? Y ha negado la fe. Si hay algo que destruye hogares, es una mala economía. Una mala economía no solamente destruye hogares, destruye empresas, destruye sociedades, destruye naciones. Hay que ponerle cuidado a las finanzas. ¡Aló! ¡Wow! ¿Están entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Ya tengo que ir terminando porque este es un tema que nos va a llevar, pero la Biblia habla de que hay un pueblo en la tierra que nosotros debemos observar y debemos aprender de ese pueblo y debemos imitar a ese pueblo. Acompáñenme por favor en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 6 al 8. Hay un pueblo que debemos conocer, que debemos aprender de ese pueblo y que necesitamos aprender de ese pueblo porque ese pueblo tipifica todo lo que les he dicho hasta esta hora. Y yo sé que ustedes lo han visto, muchas veces no somos conscientes de ello, pero lo hemos visto y uno dice, wow, yo quisiera ser así como ese pueblo. Proverbios 6:6, ve a la hormiga. ¿Cuántos han visto hormigas? En mi casa todos los días mato hormigas. Y digo, Señor, perdóname por este homicidio. Sí, porque una cosa es que sean buenas, otra cosa es que me la monten a mí. Entonces yo me confronto con ellas y gana el más fuerte, aló. Pero sabe que yo miro a las hormigas, porque a pesar de que se me comen la comida, también me enseñan otras cosas. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Cuántos perezosos hay en poder y fuego? Digan amén. Oh. Bueno, yo sé que estás en el quinto piso. Dice, mira sus caminos y sé que sabio. ¿Qué es la hormiga? Sabia. Algún día tómese la tarea. Hay hormigas que yo no mato. Yo mato las de mi casa porque esas hormigas son muy peleonas. Y yo también. Entonces nos encontramos y nos matamos entre los dos. Pero hay hormigas que yo no mato. A veces voy en la calle y me encuentro con esas benditas hormigas arrieras. Aunque uno la piensa dos veces cuando son arrieras, ¿no? Sí la mato, digo yo. Tiene la cabeza muy grande, mejor la dejo seguir. Y entonces yo la veo y de verdad, yo veo esas hormiguitas arrieras que ya son así como, ellas van al gimnasio, ¿no? Y yo veo cómo trabajan, cómo construyen lo que ellas hacen y todo eso. Y la verdad, a mí eso me desafía. Yo digo, wow, qué cosa tan maravillosa. Y usted pasa a las 5 de la mañana y ¿qué están haciendo? Trabajando. Y pasa al mediodía y ¿qué están haciendo? Yo nunca he visto una hormiga arriera sentada con la pierna cruzada tomando Coca-Cola. Jamás. Uno ve esas hormigas siempre que usted las ve, están trabajando y ellas van en fila. Usted nunca las ve chocándose unas con otras y peleando. No. Ellas van ahí, una detrás de otra. Oiga, un pueblo disciplinado y sabio. Las hormigas. Dios usa las hormigas para darnos un ejemplo y para motivarnos a cambiar nuestro paradigma de vida. Aló. Entonces dice, con eso termino, por favor, porque el tiempo ya se me terminó. Dice, la cual no tiene capitán. Yo no he visto ninguna hormiga con una brazalete que diga que es el capitán del equipo. Ellas van ahí. ¿O alguno de ustedes ha visto una hormiga que diga capitán? Bien. Dice, ni gobernador, ni señor.
Usted no necesita que alguien tenga que liderarlo para tomar estas decisiones. Usted tiene que asumir sus propias decisiones. ¿Aló? A eso se refiere. Tome sus propias decisiones. No permita que otros las tomen por ustedes, o no permitan que otros tengan que presionarte y colocarte contra la pared para tomar las decisiones correctas. Tienes que tomar tus propias decisiones. Por eso la hormiga es un ejemplo y dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han visto hormigas en invierno? Miren, normalmente en invierno usted no tiene que fumigar. ¿Sabe por qué? Porque las hormigas, antes de que venga el invierno, usted ve que ellas aparecen por todo lado. Y cualquier cosa que usted deje caer al piso, que usted deje mal tapada, mal guardada, se lo llevan. ¿Aló? ¿Por qué? Porque están preparándose ¿para qué? Para el invierno. ¿Aló? Eso hace la hormiga. Ella sabe, la hormiga entiende cuándo es verano y cuándo es invierno. Y uno también, usted sabe que comienza a hacer frío y usted ya no ve las hormigas. ¿Por qué? Porque ya tienen todo lo que necesitan, porque ya se prepararon, se anticiparon, son sabias. En el mundo agrícola, las palabras siega y cosecha a menudo se usan indistintamente. La gente piensa que es lo mismo la siega y la cosecha. Sin embargo, aunque ambas actividades implican recolección de cultivos, hay una diferencia crucial entre ellas. Escuche, por eso Pablo usa la expresión siega. Mire lo que dice: la siega se refiere a la recolección de plantas verdes, mientras que la cosecha se refiere a recolección de plantas maduras. Número uno. Pero número dos, la siega es una actividad común en la agricultura para producir forraje para el ganado. ¿Qué es el forraje? Eso que usted ve que le dan al caballo, por ejemplo, que todo eso es forraje. Entonces, la siega se utiliza para producir el alimento de las bestias. Lo que Pablo dice es: las hormigas preparan en ese tiempo su alimento. Están guardando lo que ellas van a necesitar cuando vengan esos tiempos difíciles, cuando no van a poder hacer nada. Yo le hago una pregunta y termino con esto, y es: ¿estás preparándote para el tiempo del invierno de tu vida? Porque en la próxima charla voy a meterme con un tema que también está aquí, que será el tercer punto, que no lo puedo agotar hoy, y se llama el ahorro. Wow, nos duele cuando dicen ahorro, ¿verdad? Ahorro. Hermano, le voy a decir una cosa y se la voy a dejar planteada. Si no aprendemos a ahorrar de manera disciplinada, nunca superaremos las crisis financieras. Escúcheme bien, si no adoptamos o asumimos la cultura del ahorro, nunca podremos enfrentar, sobrepasar, superar las crisis financieras. Entiendan eso. Y les voy a mostrar bíblicamente lo que implica el ahorro. Y le voy a comentar de otra segunda verdad que está allí. Se llaman los fondos de emergencia, que es un ahorro, pero que tiene una intención diferente. En este momento yo estoy preparando mi fondo de emergencia. Proyecté un fondo de emergencia a 5 años. ¿A 5? A menos. Tengo que mirar mi plan. Y quiero tener un fondo de emergencia de 5 millones de pesos. Es un dinero que ustedes van a ver. Ese ahorro que José dice, guarden esto aquí, no era un ahorro, era un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque estaba destinado a enfrentar la crisis que ya se sabía que vendría. Un fondo de emergencia se crea para prepararnos para una crisis que de pronto no tenemos ahora, pero que con seguridad en algún momento llegará. Es también un ahorro, pero solo destinado a las crisis, a los momentos difíciles. Y vamos a ver por qué es importante, por qué si no ahorras, por qué si no tienes un fondo de emergencia, en el tiempo de crisis tu situación empeorará. Porque
Porque cuando usted no tiene eso, usted va a abrir huecos para tapar huecos. Y normalmente el hueco que abra será más grande que el que intentó tapar. Aló. Aló. ¿Está el señor del gota a gota que presta el 20%? Sí, quiero, necesita un hermano de poder y fuego. ¿Estoy diciendo lo que no es? ¿Por qué no se pone por favor sobre sus pies? Superando las crisis. Y vamos a sumergirnos desde la perspectiva bíblica en un estudio financiero que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y antes de que termine este año, si Dios lo permite, vamos a editar un seminario práctico aquí, un sábado, un desayuno, un seminario. Nos venimos acá y estoy desafiando a toda la familia, no solamente a los papás, sino venga con sus hijos. Ellos tienen que aprender aún de niños a manejar sus finanzas. Vamos a mirar con cuadros, con ejemplos, cómo puedo hacer para establecer, para organizar, para ordenar mi vida financiera, para enfrentarme a un mundo en crisis creciente y constante. Yo tengo que prepararme y queremos darte esa capacitación. Vamos a orar por milagros, sí, está bien, hay que hacerlo, es bíblico, pero también vamos a aprender lo práctico que también está en las Escrituras. Yo quiero ver una iglesia sana financieramente. No estoy diciendo que te llenes de casas, carros y becas, pero yo sí creo que nuestra vida financiera puede mejorar, puede cambiar. Y yo creo que si en el 2025 queremos ver cosas diferentes, vamos a comenzar a prepararnos. ¿Desde cuándo? Desde el 2024. Usted dice que el 2025 va a ser un año nuevo, va a cambiar, significa que usted ya comenzó a prepararse desde ahora. No haga lo que hace la gente el 31 de diciembre. ¿Cómo es la canción esa? ¿Cómo dice la canción? Me da pena, ¿no? Pero ustedes la cantan, yo sé. La canción que cantan y esto y lo otro, y año nuevo, vida nueva. ¿Cómo es? Yo no sé qué más sigue ahí. Y amanecen borrachos, endeudados y con la billetera llena de telarañas, hermano, con una crisis peor que la que tenían el 30 de diciembre. ¿Aló? No. Vamos a cortar ese cordón umbilical de la pobreza. Vamos a darle un vuelco a nuestra situación financiera. Vamos a ser inteligentes financieramente. Vamos a aprender estrategias financieras bíblicas y también de lo que nos enseña la vida para administrar nuestra economía. Yo sé que eso va a ser de mucha, pero de mucha bendición. Aló. Antes de terminar, ya terminamos las paredes, las están viendo, ¿verdad? Esa de allá donde está Nilce, Ariel, quedó más clarita. Ahí hay una ventana, ya la sacamos y usted ni cuenta se da porque mire. Y aquí había una ventana y había una puerta, ¿se acuerdan? La quitamos. Porque dentro del proyecto de siembra que hicimos, le dijimos a la iglesia, vamos a quitar eso porque no nos ayuda, nos está afectando. Si usted lleva por la parte de afuera, eso feo que había se quitó porque pintamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Primero, porque la iglesia lanzó una siembra y le prometimos a la iglesia que la siembra, entre otras cosas, era para eso. Aló, y lo estamos haciendo. Equipo para los audiovisuales, los micrófonos, las paredes. ¿Qué sigue ahora? Y seguimos trabajando. Viene el Congreso REMA 2024. Como la iglesia la pintamos hace casi 2 años, para el 13 de octubre del próximo que viene, para el REMA vamos a tener la iglesia bien pintada, por lo menos toda la parte interna. La parte externa es otro tema. Pero todo esto que usted está aquí, vamos a pintarlo y lo vamos a dejar lujis. ¿Aló? Ya un hermano que Dios tocó su corazón dijo: pastor, yo pongo toda la mano de obra, mi equipo de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comprar los insumos y comprar la pintura, los materiales que se usan para restaurar y todo eso, y comprar la pintura porque el equipo de trabajo de pintura ya está listo. ¿Aló? Solamente están esperando que le pongamos la pintura y que le pongamos los materiales de intermedios. Entonces, por favor, si alguien
siente en su corazón apoyarnos. ¿Cuándo vamos a comenzar ese trabajo? Yo creo que a más tardar la tercera semana de septiembre. Si alguien pone Dios en su corazón, decir, pastor, yo quiero contribuir, acérquese. Un cuñete de pintura, yo creo que aquí se van, Ángel, ¿cuántos cuñetes de pintura? Unos 2 cuñetes en este sector. ¿Dos o 3? Un cuñete de pintura tipo 1 vale 400.000 pesos. Aproximadamente 400, 450. Si suben como el champú que yo me tomé, vale 900. Vale más o menos 500.000 pesos. Si alguien siente en su corazón, pastor, yo siembro ese cuñete o yo siembro parte de eso, acérquese a la tesorería, acérquese a mí, vamos a hacerlo. Porque sea como sea, en la tercera semana de septiembre nos vamos con la pintada de todo este salón. Cuando llegue el rema, vamos a tener ese salón bien bonito, bien digno para un tiempo bien especial. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana por la palabra. Te doy gracias porque yo sé que tú permites esta palabra, porque tú quieres bendecir a la iglesia, porque tú quieres que tu pueblo sea un pueblo preparado, un pueblo inteligente, un pueblo informado, un pueblo que pueda entender las escrituras, un pueblo que rompe los yugos de la religiosidad, de los paradigmas religiosos, un pueblo que puede interpretar y aplicar correctamente tu palabra, Señor. Papá, yo oro que esta palabra no se quede allí, que así como en este mismo momento mis venas, mi sangre arde en esa pasión por entender y por aplicar estas cosas, Dios amado, que yo sé que son verdad, que están respaldadas en tu palabra, que la iglesia también pueda entender, que pueda captar, que pueda percibir esta verdad, que pueda apropiarse de esta verdad. Yo te lo pido, Señor, ayúdanos. Esta será una serie de mucha bendición, Señor. Prepara tu iglesia, prepara tu pueblo, porque el 2025 y aún este 2024 en lo que falta será un tiempo de bendición, un tiempo de cambios, un tiempo de superar crisis financieras en nuestras vidas, Señor. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Me dijeron que había una necesidad.